Ya, estimados, hoy día vamos a hacer ejercicios principalmente de sumatoria, y si alcanzamos algo de progresiones, si no, lo dejamos para más adelante. ¿Ok? Voy a compartir pantalla, vamos a trabajar en la pizarra. Entonces, ejercicios de sumatoria. ¿Ok? Perdón, se me perdió mi pizarra. Aquí está, aquí está, aquí está. Un segundo. Ya. Creo que estamos listos. Creo que estamos listos. Pero mi pizarra no se conecta, no sé por qué. No está funcionando. Aquí está. Listo. Estamos ok. Bien. Ejercicios de sumatorias. Sumatorias. Vamos a partir de lo más sencillo, lo más complejo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, determine escribir al tiro unas sumatorias varias. ¿Ya? Ya. Estos tres, vamos a ir de 3 en 3 ejercicios. Estos 3 ejercicios que están acá son como sencillitos, porque bueno, claramente cuando el índice que aparece acá arriba es pequeño, podemos llegar y calcular echando a correr la sumatoria solamente. Fíjense que acá el argumento de la sumatoria es 2 más 1 partido por k. La variable es k, acá abajo se identifica la variable. Entonces cuando uno echa a correr esta sumatoria, dice la sumatoria desde k igual a 1 hasta 3, de 2 más 1 partido por k. Entonces uno dice, bueno, primero cuando k vale 1, uno reemplaza y nos queda 2 más 1 partido por 1. Cuando k vale 2, sería 2 más 1 medio. Cuando k vale 3, es 2 más 1 tercio. Y simplemente aquí nos preocupamos de calcular cada uno de los términos. Nos va a quedar 3 por 5 medios, 3 por 5 medios, y 2 por 3, 6 por 7 tercios. ¿Se acuerdan? Se va este con este, y nos queda 7 por 5, 35. Entonces esta sumatoria es igual al número, vale 35 partido por 2. ¿De acuerdo? Y lo mismo acá abajo, por ejemplo, desde 1 hasta 6, de menos 1 elevado a 2k menos 1. Hacemos lo mismo. Cuando k vale 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1, más, menos 1, 2 por 2, 4, menos 1, 3, más 2 por 3, 6, menos 1, 5, ¿cierto? Más 2 por 4, 8, menos 1, 7, más 2 por 5, 10, menos 1, 9, más, ¿cómo se llama? Me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, y cuando k vale 6, que sería el último valor que tenemos que tomar. 2 por 6, 12, menos 1, 11. Y claramente, si ustedes se fijan, aparecen acá potencias con números impares, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, lo cual tiene sentido porque acuérdense que la representación de un número par puede ser de la forma 2n menos 1 o 2n más 1, y obviamente esto tiene la estructura. Entonces al final, y cuando tenemos un número negativo elevado a un número impar, esto es el número, el resultado es un número negativo. En este caso, como es menos 1 elevado a impares, tenemos
Esto es menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 6 veces menos 1, por lo tanto va a ser 6 veces menos 1, y esto es menos 6. ¿De acuerdo? Esto es simplemente cálculo de sumatoria echando a correr la variable. ¿Ok? En este caso que está acá, claramente no vamos a estar, porque estaríamos así todo el rato, evaluando cuando acá vale 1, reemplazando hasta acá igual a 24. Entonces lo que nos conviene hacer acá es usar fórmulas, ¿ya? Primero sabemos que la sumatoria de una suma o una resta es la suma o la resta de las sumatorias. Entonces esto nos va a quedar la sumatoria desde 1 hasta 24 del primer término menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta 24 de 2. ¿De acuerdo? Y esto que está acá, nosotros cada vez que tenemos una sumatoria, fíjense que la variable es k, por lo tanto, todo lo que no tenga la variable k es constante. Luego aquí tenemos la constante 3, sale para afuera y nos queda 3 por la sumatoria, desde k igual a 1 hasta 24 de k. Acá fíjense que aquí no hay, en el fondo no está la variable acá en el argumento de la sumatoria. El 2 es constante, así que podemos sacarlo para afuera, y obviamente queda un 1 adentro, ¿no es cierto? Porque 2 es 2 por 1. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ahora vamos a utilizar algunas fórmulas, ya las vimos, como por ejemplo esta, que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de una constante es igual a la constante multiplicado por el extremo superior, el n, ¿ya? El extremo superior de la sumatoria. Además, la sumatoria, a medida que vayan apareciendo, las vamos a ir escribiendo. Desde k igual a 1 hasta n de k, esto que está acá corresponde a, perdón, voy a cambiar el índice, me gusta más el i. Desde i igual a 1 hasta n de i, esto es n por n más 1 partido por 2, que corresponde a la fórmula de la sumatoria de los primeros n números naturales. ¿Ya? Por ahora vamos a anotar estas, que son las que vamos a ocupar. Y acá, por ejemplo, entonces vamos a continuar con este ejercicio, porque anoté la fórmula, es 3 por. Fíjense que aquí es la sumatoria desde k igual a 1 hasta 24 de k. O sea, la variable es la que se está moviendo acá, que corresponde a esta fórmula, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Tome el índice superior, el límite superior de la sumatoria, que en este caso es 24, multiplíquelo por 24 más 1 y divídalo por 2. ¿Ok? Menos 2 por. Fíjense que es la sumatoria desde 1 hasta 24 de la constante 1. La constante 1. Entonces 1 multiplicado por el n. O sea, va a ser 1 por 24. ¿Ok? Entonces simplificamos, nos queda 2 por 12, nos queda 36 multiplicado por 25 menos 48, y eso nos va a dar, con calculadora, sería 36 por 25, nos da eso, menos 48, ya, y eso nos va a dar 852, y esto es el valor de la sumatoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, muy bien. A ver, ya, sigamos. Vamos a hacer unos ejercicios donde usemos la propiedad telescópica, por ejemplo. A mí sí está bonito. Por ejemplo, ejercicio 3, ejercicio 4. Bueno, voy a hacer uno más. Sumatoria desde i igual a 3 hasta 100 de i menos 1 por i más 1. Por ejemplo, este que está acá. ¿Ya? Entonces, este que está acá, fíjense
Y nosotros tenemos todas las fórmulas cuando comienzan en 1, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que uno tiene que hacer frente a una sumatoria es hacerla comenzar en 1. Entonces si ustedes se fijan, esto va a ser lo mismo que la sumatoria desde i igual a 1 hasta 100 del mismo argumento, menos la sumatoria. Fíjense que esta sumatoria parte en 3, pero esta la estamos haciendo partir en 1, entonces en el fondo estamos agregando dos términos que no están, entonces tenemos que quitarle la sumatoria desde 1 hasta este numerito menos 1, o sea, hasta 3 menos 1. O sea, en este caso es 2, pero lo voy a dejar escrito así. Siempre es desde 1 hasta el número que aparezca acá, menos 1. ¿Ok? Ok, muy bien. Ya, entonces, nos va a quedar, va a ser igual a la sumatoria, desde igual a 1 hasta 100. Ojo, la sumatoria de un producto no es el producto de las sumatorias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar acá adentro. Y si ustedes se fijan, eso que está ahí es una suma por su diferencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Copiamos esta otra acá. Y de la misma manera, entonces, i cuadrado menos 1, ¿de acuerdo? Y esto que está acá, va a ser lo mismo, desarrollamos que la sumatoria desde i igual a 1 hasta 100, acuérdense que la sumatoria de una suma o una resta es la suma o la resta de las sumatorias, de i al cuadrado menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 100 de 1 menos, aquí vamos a poner un paréntesis, siempre que tengan algo, un signo menos delante de una sumatoria, les sugiero que para que hagan el desarrollo y no se les olvide cambiar los signos, pongan un paréntesis. Entonces va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 de i al cuadrado menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 de 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora voy a buscar un formulario de sumatorias. Sumatorias. A ver, tengo un formulario sumatorias. No. Ah, no tengo formulario. Es como el resumen. No tengo ningún formulario así chiquitito, pensaba para proyectarles el formulario chiquitito, pero no lo tengo. Así que vamos a... Bueno, ustedes lo tenemos en el... La voy a tener que ir anotando más. Ya. Ok. Ya. Ya, voy a volver a la pizarra. O sea, no, nunca me he ido de la pizarra en realidad. Pensé que me había ido. Ahí me fui. Ya. Entonces, aquí la que vamos a ocupar ahora es esta, que no la habíamos escrito antes, que es la sumatoria. Voy a escribirla acá. La sumatoria. Perdón. 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 Ok. La sumatoria desde i igual desde 1 hasta n de los i al cuadrado, de los k cuadrados, va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1, ya la vimos y están los apuntes, partido por 6. ¿Ya? Vamos a ocupar esta. Voy a aprovechar al tiro de agregar la otra, que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los i al cubo, y esa es igual a n por n más 1 partido por 2 al cuadrado. ¿Ya? Para que la vayan armando ustedes mismos su propio formulario. ¿Ya? Bueno, y ahora volvemos a nuestro ejercicio, por supuesto. Que es este que está acá. Seguimos con este, entonces nos va a quedar la sumatoria de 1 a 100 de los i al cuadrado. Fíjense, la variable al cuadrado, entonces corresponde a esta fórmula. Dice el n, que en este caso es 100, multiplicado por 100 más 1, que sería 101,
multiplicado por 2 multiplicado por 100, que sería 200 más 1, 201, y esto partido por 6. Este que está acá es el resultado de esta primera sumatoria, menos la sumatoria de 1 a 100 de 1, que es la constante, que sería 1 multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Menos la sumatoria, si quieren sacarle foto a este pedacito que está acá, porque lo voy a borrar. ¿Ya? Menos, ay, me salió un gatito, perdón. De 1 a 2 de los i cuadrados, entonces va a ser de nuevo 2 por 2 más 1 que es 3, por 2 por 2, 4 más 1 que es 5, y esto partido por 6. ¿Ok? Ay, esto no. Sumatoria de 1 a 2 de 1, que va a ser 1 multiplicado por 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Y simplemente ahora vamos a desarrollar, vamos a desarrollar esto. Espérenme. Entonces, esto va a ser igual a, bueno, 2 por 50, 2 por 3, nos queda 50 multiplicado por 101, multiplicado por 201, partido por 3. El cálculo en realidad se los voy a dejar a ustedes después para que tomen con calculadora. 2 por 3, 6, se va con este, nos queda menos 5, menos 5, menos 2, y esto va a ser igual a 50 por 101 por 201 partido por 3, menos 100, menos 5 menos 2, 3. ¿Ya? Igual, y ahí ustedes lo terminan con calculadora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Estupendo. Ahora vamos a trabajar un poquito con la propiedad telescópica. ¿Ya? Por ejemplo, usando la propiedad telescópica, nosotros, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de la propiedad telescópica? Nosotros sabemos que, en general, así la vamos a escribir no partiendo en 1, ¿ya? Igual la tienen escrita en 1, pero k igual a un m cualquiera, ¿no? Hasta un n cualquiera, de a sub k más 1 menos a sub k, de un término menos el anterior. Eso va a ser igual a sub n más 1 menos el a sub m. Esta que está acá es la propiedad telescópica cuando el k no comienza en m. Si fuera 1, obviamente ahí ponen un 1. Entonces esta es la famosa propiedad telescópica. Telescópica. No, telescópica. Telescópica. ¿Ya? Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, bueno, y de manera equivalente, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la sumatoria desde k igual a m hasta n, por ejemplo, y tuviera esto cambiado, simplemente tiene que ver con un menos 1, pero igual se las voy a escribir porque no pasa nada. Entonces sería a sub m menos a sub n más 1. ¿Ya? Así que en vez de aparecer a sub k más 1, apareciera primero la sub k, ocupan esta otra, que es exactamente la misma en realidad, porque un signo menos que sale para afuera y por lo tanto cambia el orden de esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno tuviera, número 1, si uno tuviera la sumatoria desde k igual a 1 hasta 48 de la raíz de k más 1 menos la raíz de k. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer la propiedad telescópica, porque obviamente no va a aparecer un enunciado que diga usando la propiedad telescópica no sé qué, sino que en el fondo es resuelva este problema, resuelva esta sumatoria,
Entonces ustedes tienen que primero visualizar que un término es el anterior al otro, ¿de acuerdo? Entonces en este caso particular, este que está acá, lo escribí con lápiz fucsia, este que está acá sería A sub k más 1, ¿no es cierto? Y este que está acá es A sub k, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y por lo tanto estamos frente directamente a esta que está acá. Obviamente como ejemplo les puse uno que fuera inmediato. ¿Y esto qué dice la fórmula? A sub n más 1. En este caso, esto es el n, ¿no es cierto? Y este numerito que está acá correspondería al m. Entonces va a ser A. Y fíjense que de acá obviamente tenemos nosotros, ¿qué sería A sub n más 1? Sería la raíz de n más 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos el A sub m, o sea, A sub 1. ¿Y qué cosa sería A sub 1? Sería la raíz de 1, ¿cierto? Porque obviamente acá ya visualizamos que A sub k es la raíz de k. Esa es la sucesión, ¿ya? Y obviamente esto va a ser igual a la raíz, bueno, ay, perdón, puse n, debería haber puesto 48 al tiro. Sería 48 más 1, o sea, sería raíz de 49, menos raíz de 1, que es 1, o sea, 7 menos 1, que es 6. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Por ejemplo, fíjense acá. Por ejemplo, ejemplo número 2. Sumatoria desde j igual a 1 hasta 8 de... Ah, no, lo voy a cambiar. Sumatoria desde n igual a 2 hasta 13 de 1 partido por 2n menos 1 partido por 2n menos 2. A ver, en este ejercicio en particular, tenemos que hacer algunos arreglos primero. Por ejemplo, si ustedes observan, sumatoria de n igual a 2 hasta 13, acá dentro en el argumento nosotros podríamos factorizar por un medio, ¿cierto? Entonces nos queda 1 partido por n menos 1 partido por n menos 1, ¿cierto? Y obviamente, como un medio es constante, el un medio sale para afuera de la sumatoria, y nos va a quedar esto que está acá, hasta 13. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, ¿qué necesitamos visualizar acá? Una de estas dos formas, que sea el primero A sub k y el segundo A sub k más 1, o al revés, digamos, ¿ya? Entonces claramente, acá, claramente uno visualiza que, por ejemplo, uno dice, a ver, esto a uno y tiene que comprobar que efectivamente si consideramos este como el A sub n, en este caso la variable es n, acá abajo, por eso este es variable. Si A sub n es 1 partido por n, ¿qué cosa será A sub n más 1? Fíjense que acá tenemos el A sub k más 1, o sea, A sub n más 1. Ay, perdón, me fui 2 páginas. Si esto es A sub n, corroboremos qué cosa es A sub n más 1. Es 1 partido por n más 1. Entonces uno observa y dice, a ver, si consideramos este A sub n, el A sub n más 1 debería ser este. Pero claramente 1 partido por n más 1 no es 1 partido por n menos 1. Por lo tanto, el A sub n que nosotros tomamos está equivocado. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, es otro el A sub n. A ver, ¿será el otro el A sub n? Entonces uno dice, bueno, si A sub n es 1 partido por n menos 1, o sea, tomamos ahora este como el A sub n, la variable que aparece ahí, ¿qué cosa será A sub n más 1? Que sería el siguiente, 1 partido por n más 1 menos 1. Y eso nos queda 1 partido por n. ¿Nos dio el otro? Sí, fantástico. Este es A sub n más 1. ¿Se fijan? Y este el que es el A sub n correcto que tenemos que considerar. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, ya. Entonces estamos ok. Entonces tenemos la sumatoria. Ahora, segunda cosa, observemos que parte la variable en 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero, antes de aplicar la fórmula, no es necesario, porque yo les di la fórmula cuando no partía en 1. Así que no es necesario hacer en este caso ningún ajuste, porque insisto, nosotros ya tenemos la fórmula partiendo de acá. En nuestro caso, ¿ocupamos esta o ocupamos la de abajo? Bueno, las dos son propiedades telescópicas, son equivalentes. Entonces uno dice, bueno, tengo que mirar qué es lo que tengo. Tenemos a sub n más 1 menos a sub n. Entonces es la de arriba. ¿Se fijan? ¿Qué dice la fórmula? A sub n más 1. Bueno, aquí en este ejercicio, el n está considerado como el límite superior de la sumatoria. Entonces sería a sub el límite superior más 1 menos a sub el límite inferior. Entonces sería el a sub límite superior más el límite superior más 1, o sea, 13 más 1, menos a sub 2. ¿Se fijan? A sub n más 1, el límite superior, más 1, menos a sub el límite inferior. Entonces va a ser igual a 1 medio multiplicado por a sub 14 menos a sub 2. Y esto va a ser igual a 1 medio a sub 14, fíjense que si este es el a sub n, va a ser 1 partido por 14 menos 1, que sería 1 partido por 13, menos a sub 2, que sería 1 partido por 2 menos 1, que sería 1 partido por 1. Entonces esto va a ser igual a 1 medio multiplicado por menos 12 partido por 13, o sea, esto va a ser igual a menos 6 partido por 13. Y ese es el resultado de nuestra sumatoria. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Ya, siguiente. Número 3. Un ejercicio como para soltar la mano nomás, porque después vamos a hacer más ejercicios. Ya. Aquí vamos a usar la fórmula de la suma de los primeros n números de una progresión geométrica, que nos dice que la sumatoria, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de a por r elevado a i. A ver, la fórmula de la progresión geométrica. A ver, acordémonos que en la progresión geométrica teníamos a por r, a por r cuadrado, etc. Esta era una progresión geométrica, ¿no es cierto? Y la sumatoria y el término general en una progresión geométrica es a sub n, es a sub n igual a por r elevado a n menos 1, ¿cierto? Esa es la forma general del término enésimo. Entonces acá, fíjense, la sumatoria de los primeros términos de una progresión geométrica es a por r elevado a n menos 1 partido por r menos 1. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es la que nosotros vamos a utilizar después que hagamos, primero vamos a aplicar la telescópica y después vamos a aplicar esta. ¿Ok? Fíjense acá en un detalle. Nosotros tenemos acá la sumatoria de 1 a n de a por r elevado a i menos 1. Pero después vamos a darnos cuenta acá que aquí no nos va a quedar la misma estructura con i menos 1. Entonces nosotros vamos a partir de acá, lo vamos a hacer al tiro mejor, y después la vamos a ocupar. Vamos a generar una fórmula para que nos quede a por r elevado a i, a la variable. Entonces de acá, fíjense, observen lo siguiente. Esto que está acá es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de a por r elevado a i por r elevado a menos 1, ¿no es cierto? Y esto es igual a por r elevado a n menos 1 partido por r menos 1, ¿cierto? Entonces, pero esta es constante y esta es constante, ¿cierto? Entonces podemos sacar para afuera
¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Sí, no es cierto? Y fíjense que acá se simplifican las A, y este R, que es una constante, pasa para el otro lado. Por lo tanto, vamos a tener de acá que la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n de R, perdón, de R elevado a I, es igual a R multiplicado por R elevado a n menos 1, partido por R menos 1. O sea, lo que quiero decir es que a partir de esta fórmula, que es la fórmula de la suma de los primeros, el S sub n, que es la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica, nosotros podemos deducir esta otra fórmula, que en el fondo es la fórmula que nos permite calcular la sumatoria de 1 a n, de un R que es una constante elevado a I. O sea, esto es cuando, lo voy a escribir más chiquitito porque se ve como grandotote, cuando la variable está en el exponente. Va a ser R por R elevado a n menos 1 partido por R menos 1. ¿Ya? Entonces aquí les mostré la deducción, pero ustedes pueden llegar y ocuparla, porque ya hicimos la deducción. Lo que pasa es que cuando a veces tiene esta estructura y aplicamos directo, pero a veces no la tiene, entonces podemos aplicar la que está acá abajo. ¿Ok? Ya. Muy bien. Ok. Entonces, ahora, acá tenemos que visualizar si tenemos la estructura de la propiedad telescópica. Entre estos dos, como el primer candidato va a ser en este caso A sub la variable, ¿no es cierto? Que sería A sub j. Entonces, si A sub j fuese 3 elevado a j, A sub j más 1, A sub j más 1, a ver, espérense, vamos, busquemos la fórmula, más 1, ¿no es cierto? Ay, me pasé a la... Se me borró, parece. No, aquí estoy. El A sub j más 1 es 3 elevado a j más 1. ¿Este es A sub j más 1? Sí, ¿no es cierto? Así que estamos ok. Esta es el A sub j. Esta que elegimos inicial está bien. Entonces, usando la propiedad telescópica, va a ser igual al A sub el índice superior más 1, menos A sub el índice inferior, que en este caso es 1, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, y no vamos a tener que usar esta, pero yo les voy a mostrar un ejemplo donde la vamos a usar. ¿Qué sería el A sub? Sería A sub 9 menos A sub 1. Y el A sub 9 es 3 elevado a 9, y el A sub 1 es 3 elevado a 1, menos 3. Y ese sería el valor de esta sumatoria. ¿Ya? Ahora, aprovechando que hice todo esto para... Si aparte se les preguntara, por ejemplo, se me olvidó qué número de ejercicio era este. Era 2, 3... 2, 3... Ya, supongamos que sea el cuarto ejercicio. Supongamos, si fuera la sumatoria, desde i igual a 1 hasta 10, por ejemplo, de menos 1/3 elevado a i. Simplemente, usando la deducción que ocupamos, el r en este caso claramente vale menos 1/3, ¿no es cierto? Eso es el r. Entonces, simplemente acá nos va a quedar el r, que es 1/3, multiplicado por el r elevado a n, o sea, menos 1/3 elevado a 10, menos 1, partido por el r, que es menos 1/3 menos 1. ¿De acuerdo? Igual, puntito, puntito, es cuando ustedes tienen que usar la calculadora para llegar al valor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver qué hora es. Ya. A ver si tengo, espérenme un poco. Un segundo.
Ya, continuamos. Por ejemplo, aquí vamos a ocupar ahora, lo anterior era como visualizando usando alguna fórmula. Por ejemplo, fíjense, aquí un ejemplo interesante. Si nosotros tenemos que la sumatoria desde, por ejemplo, i igual a 1 hasta n de a sub i, de una cierta sucesión, es igual a n por n más 1 partido por 4, determine la sumatoria desde i igual a 6 hasta n de a sub i. ¿Se fijan? Este es un ejercicio un poco diferente, porque nosotros ahora no conocemos el argumento de la sumatoria. ¿Se fijan? Por lo tanto, como es diferente, o sea, nosotros estamos acostumbrados a partir de acá llegar al otro lado. Ahora no, se nos entrega y se pide calcular la sumatoria desde 6 hasta n de los a sub i. De los a sub i que desconocemos. La única información que tenemos es esta que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, lo interesante de este ejercicio es lo siguiente, que nos dice, bueno, si nosotros tenemos la sumatoria de 1 a n de a sub i, donde la desconocemos, de n por n más 1 partido por 4, por ejemplo, uno puede decir, a ver, bueno, yo podría decir que la sumatoria desde 1 hasta 1 de a sub i es igual a, de 1 a 1 de a sub i sería a sub 1, y esto sabemos que es 1 multiplicado por 1 más 1 partido por 4, o sea, podríamos deducir de acá que la sub 1 vale 1/2. Por ejemplo, voy a jugar un poco con este ejercicio, después lo vamos a enfocar, es solamente porque lo quiero aprovechar para la comprensión de este tipo de cosas, ¿ok? Y además, por ejemplo, uno dice, bueno, podríamos sacar la sumatoria desde 1 hasta 2 de a sub i, y nosotros sabemos que es a sub 1 más a sub 2. Ah, pero por esta fórmula nosotros sabemos que es 2 por 2 más 1, que es 3 partido por 4, o sea, sabemos que esto sería 3/2. Ah, pero de antes nosotros sabemos que la sub 1 es 1/2, por lo tanto 1/2 más la sub 2 es 3/2, de donde aquí podríamos deducir, por ejemplo, que la sub 2 es 3/2 menos 1/2, o sea que la sub 2 vale 1. ¿Se fijan? Y así nosotros podríamos seguir jugando con esta fórmula, llegar a cuánto es a sub 3, reemplazando este y reemplazando este, llegar a sub 4, y podríamos encontrarlos todos, por ejemplo, y llegar aquí y reemplazar, porque esto en el fondo, esta sumatoria es a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub 5 más a sub 6, ¿no es cierto? Y lo sumamos. Estoy mostrándoles así un análisis así como paso por paso. Claramente, en este ejercicio tenemos que responder en función del n, por lo tanto uno puede decir, voy a sacar el a sub 2, después el a sub 3, el a sub 4, el a sub 5, el a sub 3. Puede que a lo mejor obedezcan alguna fórmula, estos que están acá, de antemano, pero puede que no, entonces al final no tiene sentido que sigamos haciendo este procedimiento hasta llegar a la sub 100. O sea, si este n fuese 100, por ejemplo, sería, no nos alcanzaría el tiempo, ¿ya? Entonces, pero lo que sí podemos hacer es, dice, bueno, me están pidiendo la sumatoria desde 6, la sumatoria desde i igual a 6 hasta n de los a sub i. Bueno, pero nosotros sabemos que cuando empieza acá, nosotros podemos escribir como la información está entregada desde 1 en adelante, entonces vamos a cambiar desde 1 hasta n de a sub i, menos, le tenemos que quitar la sumatoria desde 1 hasta 1 menos que este que aparece acá, o sea, sería hasta 6 menos 1, 6 menos 1, ¿cierto? De la sub i. Entonces, esta que está acá, por fórmula, por hipótesis, es el n por el n más 1 partido por 4, ¿no es cierto? El límite superior por el límite superior más 1 partido por 4. Y esta que está acá, desde 1 hasta 5 de a sub i, fíjense, el límite superior es 5, por lo tanto aquí sería 5 por 5 más 1 partido por 4, ¿cierto? O sea, va a ser 1/4 multiplicado por n más 1 menos 6 por 5, 30. ¿Se fijan?
y eso va a ser un cuarto multiplicado por, bueno, n cuadrado más n menos 30. Y acabamos de responder, o sea, la sumatoria desde 6 hasta n de a sub i es igual a esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ya. Y vamos a terminar con uno bonito, aunque me pase un poco porque no es lo mismo. Como estoy sola, sí, nadie me va a decir, profe, se completó la hora. Sí, así que vamos a hacer uno más o menos complejo, digamos, así que tiene hartas cosas. Ya. Dadas las sumatorias, porque al final da lo mismo hacer clases separadas, puedo hacer 2 clases en una si que quiero. Soy dueña del horario de mis clases. Ahora espero, hoy hay rumores de que van a volver pronto, así que lo encuentro maravilloso, maravilloso. Dadas la sumatoria desde, no veo mucho, media ciega, desde media piti, desde m hasta n de x sub i, esto debe ser n menos m más 1 partido por m por n más 1, y la sumatoria desde i igual a m hasta n de x sub i al cuadrado igual a n más 1 al cuadrado menos m cuadrado partido por m al cuadrado por n más 1 al cuadrado. Fíjense que esto que estoy escribiendo acá es información que entrega el ejercicio, ¿ya? Donde no sabemos lo que es el x sub i, no sabemos cuál es el argumento de la sumatoria, y aquí aparece x sub i al cuadrado además, ¿ya? Entonces, con esa información se pide calcular primero la sumatoria desde i igual a 4 hasta 80 de x sub i menos la sumatoria desde i igual a 2 hasta 8 de x sub i al cuadrado. Vamos a partir por esta, después les voy a escribir el segundo y con eso terminamos, ¿ya? Entonces, en esta que está acá, fíjese, uno dice, el argumento es x sub i, listo, la primera fórmula que aparece acá. Entonces esto va a ser igual. ¿Qué dice la fórmula? El n, fíjense, el límite superior menos el límite inferior más 1. Entonces, el límite superior menos el límite inferior, que es un 4 más 1, partido por el m, que es el límite inferior, por el límite superior más 1. ¿De acuerdo? Esta sería igual a esta. Menos, y aquí aparece el x sub i al cuadrado. Ojo que la sumatoria de un producto o de algo elevado al cuadrado no es la sumatoria elevado a eso, ni ningún invento de una fórmula extraña. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que usar esta. ¿Qué dice esta? Dice el n más 1 al cuadrado, o sea, 8 más 1 al cuadrado, menos el límite inferior al cuadrado, 2 al cuadrado, partido por el m al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, multiplicado por 8 más 1 al cuadrado. Entonces aquí un desarrollo. 80 menos 4 nos queda 76, nos queda 75 partido por 4 multiplicado por 81, menos 9 al cuadrado, que es, 9 al cuadrado, que sería, es 36, 36 menos 4 nos da 32, partido por 4 por 9 por 9, 81. ¿Ya? Y ustedes hacen el cálculo numérico. ¿Ya? Y ese es el valor de esta pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya. Entonces ahora vamos a borrar. Vamos a anotar la parte B. Fíjense que estamos haciendo cálculo de sumatoria sin conocer este término que aparece ahí. Después, en la letra B, calcular el valor numérico de la constante n
en la siguiente ecuación. Tenemos la sumatoria desde i igual a 2 hasta n de x sub i multiplicado por x sub i más 20 igual a la sumatoria desde i igual a 2 hasta n de x sub i más 2 elevado a 2. O sea, ¿qué de choreza, así como de chévere tiene este ejercicio? Que en el fondo aquí apareció una incógnita, que es el n. ¿Se fijan? Se está preguntando cuánto vale ese n. Y fíjense que la incógnita ahora apareció en el límite superior de nuestra sumatoria, de la ecuación. Aparece en el límite superior de una sumatoria que está involucrada en nuestra ecuación. Esta es una ecuación. Entonces, bueno, uno dice, veamos. A ver, echemos a correr qué cosa es cada cosa y qué cosa es cada cosa. ¿Ah? Entonces, esto es lo mismo que la sumatoria desde i igual a 2 hasta n de x sub i al cuadrado más 20x sub i, ¿no es cierto? Estoy trabajando el argumento de, oye, me quedó un x sub pelotita, no x sub i. Entonces, 20x sub i. Y esta, de la misma manera. Primero, lo que tenemos que hacer acá adentro es desarrollar el argumento, lo que está acá, que es un cuadrado binomio, que sería x sub i al cuadrado más 4x sub i más 4, ¿cierto? Y vamos a desplazar, es la sumatoria de esto, es la sumatoria de este, más la sumatoria de este otro, más la sumatoria de este otro. Entonces nos va a quedar la sumatoria desde i igual a 2 hasta n de x sub i al cuadrado más 4 veces la sumatoria desde i igual a 2 hasta n de x sub i más la sumatoria desde i igual a 2 hasta n de 4. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ya? Y vamos a seguir acá abajo. Acuérdense que el objetivo es encontrar el valor de n. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir acá arriba. Entonces desarrollamos acá, esta parte nos va a quedar la sumatoria desde i igual a 2 hasta n de x sub i al cuadrado más 20 por la sumatoria desde i igual a 2 hasta n de x sub i. Y esto es igual a esto que está acá, que es la sumatoria desde i igual a 2 hasta n de x sub i al cuadrado más 4 veces la sumatoria desde i igual a 2 hasta n de x sub i más, y fíjense que esto que está acá es la sumatoria de i igual a 2 hasta n de una constante, y acuérdense que eso es igual a la constante multiplicado por el n, por el límite superior. ¿Ya? Ah, pero observamos también que este es igual con este, por lo tanto se simplifican. Estos dos que están acá, estos dos son iguales, pero podemos pasar este para acá, nos va a quedar 16 las veces la sumatoria desde i igual a 2 hasta n. ¿Por qué? Porque podemos hacer eso porque son la misma sumatoria, tienen exactamente el mismo argumento, todo igualito. El límite inferior, el límite superior, por lo tanto las podemos juntar. Y esto nos da igual a 4n. ¿Se fijan? Por lo tanto, bueno, igual podemos simplificar, acá nos queda 4 y acá nos queda un 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? 4 veces esta sumatoria que está acá, pero esta la podemos calcular porque tenemos acá, que dice la fórmula, el límite superior menos el límite inferior, que es 2, más 1, partido por el límite inferior, que es 2, multiplicado por el límite superior más 1. Estamos usando esta primera fórmula que está acá arriba. Y esto igual a n. Entonces, si se fijan, nos va a quedar la siguiente ecuación. Nos va a quedar, bueno, usted se va con este, y nos queda un 2. Va a ser 2 por n menos 1, partido por n más 1, multiplicado, igual a n. ¿Cierto? Entonces aquí, bueno, nos va a quedar 2n menos 2, igual a n cuadrado más n, al pasar esto multiplicando para allá, y esto que está acá va a ser igual a menos n más 2, igual a 0. Y esto es una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? En n. ¿Sí?
Y esta ecuación de segundo grado en n, a ver, 2n menos 2 igual a n cuadrado más n, claro. Entonces pasando para acá, este pasó para allá, nos quedó n menos 2n menos n, y este ya, perfecto. Entonces veamos si tiene solución en los números, los números que multiplicados nos den 2. A ver, bueno, sería una ecuación de segundo grado, la vale 1, el b vale menos 1 y el c vale 2. Entonces n va a ser igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado, que es 1, menos 4 por a y por c, 4 por 2. Oh my god, no tiene solución. Ya no importa. El a vale 1, el b vale menos 1 y el c vale 2. B al cuadrado, que es 1 menos 4 por 2, 8, partido por 2 veces a. Entonces nos queda que n no pertenece a los números reales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no existe solución. O sea, no existe el valor de n que nos están pidiendo, que eso suele pasar mucho en las pruebas. Ah, sí, a veces uno pide cosas que no existen, pero obviamente es necesario hacer todo este procedimiento para llegar a este. ¿Por qué? Porque nos quedó 1 menos 8, que no es un número negativo, y la raíz de un número negativo no existe en el mundo de los reales. Nosotros sabemos que es un número complejo, ¿ya? Pero el ejercicio está súper potente porque en el fondo nos permite, dada una información, sin conocer el argumento de la sumatoria, llegar a poder trabajar, ¿ya? Entonces esto obedece más bien al manejo de las propiedades de la sumatoria y de la información que nos puedan entregar respecto a las sumatorias. ¿Ya está? Y eso sería. La próxima clase, digamos, bueno, no sé, voy a hacerles una clase de ejercicios. Espero que en persona de progresiones, por eso no lo quise tocar ahora, así que bueno, esperemos que así sea, y si no les hago una clase de ejercicio de progresiones en solitario una vez más. Ya estimados, que estén muy bien, espero verlos prontito. Un abrazo.